Un comentario al aire lo cambió todo. Filtraciones, audios y silencio incómodo. El gordo y la flaca en el ojo del huracán. ¿Fue solo un error, o el inicio de un escándalo mayor? Nadie lo vio venir. Era una tarde aparentemente normal, cámaras encendidas, sonrisas ensayadas y el set de El Gordo y la Flaca funcionando como lo ha hecho por años, entre risas, comentarios filosos y exclusivas del mundo del espectáculo. Pero bastaron unos minutos al aire para que todo cambiara. Un comentario, una frase que no estaba en el guión, y un silencio incómodo que nadie supo cómo disimular. Las redes estallaron casi de inmediato. Lo que comenzó como una conversación más, terminó convirtiéndose en una tormenta mediática que hoy amenaza con sacudir no solo al programa, sino a toda una cadena televisiva. Se cruzó una línea, se dijo algo que no debía decirse, o alguien decidió exagerar una verdad incómoda. Fuentes cercanas al entorno del programa aseguran que, tras la emisión, los teléfonos no dejaron de sonar. Productores nerviosos, ejecutivos pidiendo explicaciones y un ambiente de tensión que, según testigos, se podía cortar con cuchillo. Nadie hablaba en voz alta, pero todos pensaban lo mismo: esto no va a quedar así. En cuestión de horas, comenzaron a circular rumores de una posible demanda por difamación. Un tema delicado, un nombre que no debía mencionarse, y una versión de los hechos que, según algunos, fue presentada de manera ligera, pero que para otros fue una acusación disfrazada de comentario. ¿Quién autorizó que ese tema saliera al aire? ¿Fue un error o una decisión calculada? Alguien intentó protegerse demasiado tarde. Mientras los presentadores guardaban silencio público, las redes hacían el trabajo sucio. Fragmentos del programa, análisis cuadro por cuadro, teorías, acusaciones y bandos enfrentados. Algunos defendían la libertad de expresión, otros hablaban de irresponsabilidad total, y lo más inquietante, nadie ha salido a desmentirlo del todo. Este sería solo el inicio de una historia que promete revelar filtraciones internas, versiones encontradas y un conflicto que podría marcar un antes y un después en la televisión hispana. Porque cuando se juega con información sensible, las consecuencias nunca tardan en llegar. Lo que parecía un simple rumor comenzó a tomar una forma peligrosa al amanecer del día siguiente. Mientras el público aún debatía en redes sociales lo ocurrido en el programa, puertas adentro la situación era otra historia. No había risas, no había cámaras, no había guión. Solo reuniones urgentes, llamadas en voz baja y miradas cargadas de preocupación. Según versiones cercanas a la producción, esa madrugada llegó el primer correo. Un mensaje formal, frío, con asunto claro y directo. No era una amenaza abierta, pero tampoco una sugerencia, se exigían explicaciones. Se pedía aclarar por qué se habló de un tema delicado, por qué se mencionaron elementos que, según esa parte, podrían interpretarse como difamatorios. Y entonces ocurrió lo impensable. Comenzaron a circular capturas internas. Conversaciones que, supuestamente, habrían ocurrido horas antes del programa. En ellas se leía una advertencia clara: ese tema es sensible. Si se toca, debe hacerse con extremo cuidado. Pero también aparecía otra frase que hoy genera escalofríos: ya es tarde para echarse atrás. ¿Quién tomó la decisión final? La polémica se volvió aún más intensa cuando un fragmento de audio, atribuido a una reunión previa, llegó a manos de creadores de contenido. En el clip, cuya autenticidad no ha sido confirmada oficialmente, se escucha a varias voces debatiendo si era correcto mencionar ciertos nombres y situaciones. El tono es tenso, hay silencios incómodos, y una frase que lo cambia todo: si no lo decimos nosotros, lo dirá alguien más. A partir de ese momento, la narrativa pública se partió en dos. Por un lado, quienes aseguraban que solo se estaba informando, que no hubo mala intención, que se trataba de comentarios basados en información que ya circulaba. Por el otro, quienes afirmaban que se cruzó una línea peligrosa, que el programa no solo opinó, sino que dejó insinuaciones que podrían dañar reputaciones. Y entonces apareció la prueba más controversial: un documento. Un archivo que, según quienes lo filtraron, demostraría que la producción estaba al tanto de las posibles consecuencias legales.
En una de sus páginas se leía una advertencia legal clara: evitar afirmaciones directas. Usar lenguaje condicional. Sin embargo, al revisar el programa, muchos se preguntaron, ¿realmente se respetó eso al aire? Las redes no perdonaron. Influencers, periodistas digitales y analistas comenzaron a desmenuzar cada segundo del video. Se ralentizaron imágenes, se analizaron gestos, se interpretaron miradas. Para algunos, el lenguaje corporal decía más que las palabras. Para otros, todo era una exageración amplificada por el morbo. Pero el golpe más fuerte estaba por llegar. De acuerdo con versiones no oficiales, la parte afectada habría reunido su propio expediente, grabaciones completas, transcripciones y análisis de contexto. Todo con un objetivo claro: demostrar que no fue un comentario inocente, sino una exposición pública que, según ellos, alteró la percepción del público. Mientras tanto, dentro del programa, el ambiente era insostenible. Personas cercanas aseguran que hubo discusiones internas, reproches y un miedo latente: ¿quién va a cargar con la culpa? Algunos defendían la decisión editorial. Otros decían que se ignoraron advertencias claras. Nadie quería ser el responsable cuando la palabra demanda ya se pronunciaba sin rodeos. Y aunque en pantalla todo continuó normal, algo se había roto. Los silencios eran más largos, las bromas más forzadas, y las miradas evitaban ciertos temas. Lo que más inquietó a muchos fue que nadie salió a aclarar completamente la situación. No hubo un desmentido contundente. No hubo una explicación directa. Solo comunicados ambiguos, frases medidas y una sensación de que la historia aún no estaba completa. Porque cuando hay pruebas, filtraciones y versiones encontradas, el escándalo apenas comienza. El silencio duró más de lo esperado. Días enteros sin aclaraciones directas, sin nombres mencionados con firmeza, sin una versión que cerrara la herida. Pero en este tipo de historias, el silencio nunca es paz, es antesala. La primera voz apareció de manera inesperada. No fue en el programa. No fue en un comunicado oficial. Fue en una conversación privada que, horas después, terminó filtrándose. En el audio, que rápidamente se volvió viral, se escucha a uno de los involucrados hablar con evidente cansancio. La voz tiembla por momentos. No grita, no acusa directamente, pero deja claro algo: nunca pensamos que esto iba a llegar tan lejos. Esa frase fue suficiente para encender nuevamente el fuego. Poco después, llegó la segunda versión. Un mensaje escrito, cuidadosamente redactado, comenzó a circular entre periodistas y creadores de contenido. En él, otra figura clave aseguraba que todo se sacó de contexto, que jamás hubo intención de dañar a nadie y que las palabras pronunciadas al aire fueron manipuladas por terceros. Pero esa defensa no calmó a la audiencia. Al contrario, despertó más dudas. Porque si no había nada que ocultar, ¿por qué tanto cuidado al hablar ahora? La tensión alcanzó su punto máximo cuando, por primera vez, uno de los rostros más reconocidos del programa decidió enfrentar el tema, aunque sin mencionar nombres. Frente a las cámaras, con un gesto serio y una voz medida, dijo una frase que dejó al público helado: a veces informar también tiene consecuencias que nadie quiere asumir. Para muchos, fue una admisión implícita. Para otros, una forma elegante de esquivar responsabilidades. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos compañeros del medio salieron en defensa del programa, afirmando que la libertad de expresión estaba siendo atacada. Otros, en cambio, señalaron que no todo puede decirse al aire sin pruebas contundentes, especialmente cuando se trata de reputaciones y temas delicados. Pero el momento más dramático ocurrió puertas adentro. Según versiones cercanas, hubo una reunión privada que duró horas. En ella, se dijeron cosas que jamás saldrán en cámara. Reclamos, culpas compartidas, advertencias legales y una pregunta que resonó en la sala: ¿quién va a dar la cara si esto llega a los tribunales? Algunos querían hablar, otros pedían silencio absoluto. Y hubo quien, según testigos, se levantó de la mesa y se negó a seguir discutiendo. Esa noche, un último testimonio sacudió todo. Una persona vinculada a la producción, visiblemente afectada, declaró bajo condición de anonimato que las advertencias existieron, que hubo dudas reales antes de salir al aire y que aún así se decidió continuar.
No por malicia, según esa versión, sino por presión, por tiempos, por rating, y por creer que nada pasaría. Pero pasó. El escándalo ya no era un rumor. Era una grieta abierta. Mientras tanto, la parte afectada también habló. De forma breve, contundente, a través de sus representantes dejaron claro que no se trataba de censura, sino de responsabilidad. Que no buscaban espectáculo, sino reparación. Y que todo lo dicho públicamente tendría consecuencias. El mensaje fue claro, esto no se iba a resolver con disculpas vagas. Hoy, el programa sigue al aire. Las cámaras siguen grabando, las sonrisas siguen apareciendo, pero detrás de cada palabra hay cautela. Detrás de cada broma, miedo. Y detrás de cada silencio, una historia que aún no termina. Porque cuando las voces hablan, ya no hay vuelta atrás. El estudio estaba iluminado como siempre, pero el ambiente no. Las cámaras grababan, las luces se encendían, el programa salía al aire. Y, sin embargo, algo se sentía distinto. Las palabras ya no fluían con la misma soltura. Cada frase parecía medida, pesada, como si antes de salir al aire hubiera pasado por un filtro invisible. No era miedo escénico, era miedo a las consecuencias. Desde aquel comentario que lo inició todo, el reloj no se ha detenido. Fuentes cercanas aseguran que los abogados siguen trabajando en silencio, revisando grabaciones, transcripciones, mensajes y decisiones editoriales. No hay demandas públicas, todavía. Pero tampoco hay tranquilidad, porque cuando un conflicto entra en pausa, no significa que haya terminado. A veces, solo está tomando impulso. Dentro del programa, las versiones siguen divididas. Hay quienes sostienen que se dijo lo que debía decirse, que callar habría sido peor, que el periodismo no puede vivir atado al temor. Otros, en cambio, creen que se subestimó el impacto, que se confundió comentario con información y que ahora todos pagan el precio. Nadie lo admite en voz alta, pero todos lo piensan. Del otro lado, la parte afectada permanece firme, sin escándalos, sin gritos, con una estrategia clara, dejar que los hechos hablen cuando llegue el momento correcto. Sus representantes no buscan cámaras, pero tampoco descartan nada. Y ese silencio calculado resulta más inquietante que cualquier declaración. Porque el que calla, no siempre otorga. En redes sociales, el público sigue dividido. Hay apoyo, hay críticas, hay teorías que van desde errores humanos hasta movimientos perfectamente calculados. Algunos piden disculpas públicas, otros exigen consecuencias reales, y muchos simplemente esperan el golpe final. Lo cierto es que ya no se trata solo de un programa, se trata de reputaciones, de credibilidad, de límites que quizás nunca quedaron del todo claros. Y mientras los días pasan, una pregunta sigue flotando en el aire, sin respuesta oficial, sin cierre definitivo. Índice hacia derecha, ¿esto fue solo un mal comentario, o el inicio de algo que aún no hemos visto? Las cámaras siguen grabando, los involucrados siguen adelante, pero la historia sigue abierta, porque en la televisión, como en la vida, no todos los escándalos terminan cuando el público deja de mirar.